Por la mañana, verifiqué mi saldo bancario. Menos $450,000. Y entonces recibí ese mensaje que me heló la sangre. Gracias por la casa y el carro, mamá. Solo sonreí. Mi querida hija no sabía de quién era esa tarjeta. Soy Maribel. Tengo 67 años y creí que había visto todo en esta vida. Pero nada me preparó para despertar y descubrir que mi propia hija me había robado casi $500,000 mientras dormía. Diana siempre fue especial para mí. La adopté cuando tenía 3 años, después de que sus padres biológicos murieran en un accidente. Le di todo. Mi juventud, mi matrimonio, mis sueños. Todo por ella. Cuando llegué a casa esa mañana, después de revisar mi cuenta en el banco, Diana estaba en la sala con su esposo Sergio. Ambos tenían esa sonrisa que me dio náuseas. Una sonrisa de triunfo, de superioridad, como si hubieran ganado la lotería a mis costillas. Mamá, tengo que decirte algo, dijo Diana, jugando con las llaves de un carro nuevo. Sergio y yo compramos una casa. Una casa hermosa, con jardín, 3 habitaciones. Siempre soñé con tener mi propio hogar. ¿Y de dónde sacaron el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Bueno, Sergio se aclaró la garganta. Usamos tu tarjeta. Diana dijo que era dinero que tenías guardado para nosotros. Para nuestro futuro. Después de todo lo que has trabajado, pensamos que era justo que nos ayudaras a empezar nuestra vida juntos. Ah, qué conveniente. Qué perfectamente calculado. Mi hija me había estado robando de a poco durante meses. Pequeñas cantidades que pensé que no notaría. Pero esta vez se había animado al golpe grande. $450,000 de una sola vez. Diana, le dije, ¿sabes de qué cuenta sacaste ese dinero? Ella se encogió de hombros. De tu cuenta de ahorros, mamá. La que tienes desde hace años. La que usas para pagar la casa, la comida, todo. Se rió, una risa que me partió el alma. Honestamente, no sabía que tenías tanto dinero guardado. Siempre te quejas de que apenas te alcanza para vivir. Sí, agregó Sergio. Diana me contaba que vivías de pensión en pensión, que apenas tenías para comer. Pero resulta que eras rica y no nos decías nada. ¿Por qué nos mentías? Me quedé en silencio. Los miré fijamente. Estos 2 jóvenes, tan seguros de sí mismos, tan orgullosos de su pequeño robo, no tenían idea de lo que acababan de hacer. No sabían quién era yo realmente. Durante años, había mantenido separada mi vida personal de mi vida profesional. Diana creía que su madre era una vieja pobre que trabajaba limpiando oficinas. Nunca le conté sobre mis propiedades, mis inversiones, mi empresa de logística que había construido desde cero. ¿Te parece bien robarle a tu madre?, les pregunté finalmente. No es robar. Diana se puso de pie, su voz se volvió defensiva. Es usar lo que me corresponde. Después de todo lo que he soportado contigo. Viviendo en esta casa vieja, usando ropa de segunda mano, fingiendo que éramos pobres cuando tenías todo este dinero escondido. Todo lo que has soportado conmigo, repetí lentamente. ¿Te refieres a cuando trabajé 3 empleos para pagar tu universidad? ¿O cuando vendí mi carro para comprarte el vestido verde de graduación que tanto querías? O tal vez cuando hipotequé esta casa para pagar tu boda. Eso es diferente, murmuró Sergio. Eso era tu obligación como madre. Mi obligación. Como si ser madre fuera sinónimo de ser un cajero automático. Como si haberla adoptado, amarla, criarla, fuera una deuda que tenía que pagar hasta el día de mi muerte. Diana se acercó a mí, sus ojos brillando con esa crueldad que había aprendido a esconder también. Mira, mamá, ya está hecho. La casa ya está a nuestro nombre. El carro también. No puedes devolver el tiempo. Y honestamente, después de todos estos años manteniendo este teatro de pobreza, creo que merecemos esta oportunidad. ¿Teatro de pobreza?, pregunté. Sí, ella se cruzó de brazos. Siempre llorando que no tenías dinero, que la vida era difícil, que tenías que trabajar tanto. Pero resulta que tenías casi $500,000 guardados. ¿Sabes lo humillante que fue para mí crecer pensando que éramos pobres? ¿Sabes cuántas veces me daba vergüenza traer amigos a casa porque pensaba que no teníamos nada? Sergio asintió.
Diana sufrió mucho por tu culpa, siempre sintiéndose menos que los demás. Ahora finalmente puede tener lo que merece. Lo que merece. Después de robarme. Después de mentirme. Después de tratarme como si fuera un estorbo en sus vidas perfectas. Está bien, dije finalmente. Disfruten la casa. Disfruten el carro. Diana parpadeó, sorprendida por mi reacción. ¿En serio? ¿No vas a hacer un drama? No, sonreí. Solo espero que valga la pena. Y era verdad. Porque lo que Diana no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que esa cuenta que habían vaciado no era mi cuenta personal. Era la cuenta operativa de mi empresa. Una cuenta que se auditaba mensualmente. Una cuenta que tenía seguros, protecciones legales, y sobre todo, una cuenta que no les pertenecía ni remotamente. Al día siguiente, estarían llorando en mi puerta. Pero esta vez, no iba a abrir. Esa noche no pude dormir. No por la tristeza, sino por la rabia que me quemaba las entrañas. Me quedé despierta recordando cada momento, cada sacrificio que había hecho por Diana. Cada vez que renuncié a algo por ella. Cada vez que me tragué mi orgullo para darle lo que quería. Cuando la adopté, era una niña asustada que lloraba todas las noches. Le prometí que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé limpiando oficinas durante el día y estudiando contabilidad por las noches. Cuando finalmente logré abrir mi pequeña empresa de logística, decidí mantenerlo en secreto. Quería que Diana tuviera una infancia normal, sin la presión de saber que su madre manejaba dinero. ¡Qué estúpida fui! A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Octavio, mi abogado y contador. Su voz sonaba tensa. Maribel, tenemos un problema grave. Alguien retiró $450,000 de la cuenta operativa de Translogistics. El banco me llamó porque es una cantidad inusual y necesitan autorización para el reporte mensual. Ya lo sé, Octavio. Fue mi hija. Silencio del otro lado de la línea. Luego, un suspiro profundo. Maribel, esa cuenta está registrada como activo empresarial. Cualquier retiro no autorizado constituye malversación de fondos. Es un delito federal. Lo sé, respondí calmadamente. ¿Qué necesitas que haga? Primero, necesito que vengas a la oficina para documentar todo. Segundo, tengo que preguntarte, ¿quieres proceder legalmente o intentamos recuperar el dinero de forma privada? Por un momento, dudé. Era mi hija. La niña que había criado, que había amado incondicionalmente durante 24 años. Pero luego recordé su sonrisa de triunfo, sus palabras crueles, la forma en que me había tratado como si fuera basura. Procede legalmente, dije. Diana necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, mientras manejaba hacia la oficina de Octavio, pasé por el barrio donde Diana había comprado su nueva casa. Era una zona residencial elegante, con casas grandes y jardines perfectos. La casa que había comprado con mi dinero robado era hermosa, fachada blanca, ventanas enormes, un carro deportivo rojo estacionado en la entrada. Me detuve frente a la casa y la observé por unos minutos. Diana estaba en el jardín, regando unas flores que acababa de plantar. Llevaba un vestido amarillo nuevo, zapatos caros, y esa sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago. Sergio salió de la casa con una cerveza en la mano, la abrazó por detrás y ambos se rieron de algo. Se veían tan felices, tan orgullosos de su nueva vida construida sobre mi trabajo, mi sacrificio, mi dinero robado. Aceleré y seguí manejando. En la oficina de Octavio, revisamos toda la documentación. Los retiros habían comenzado 6 meses atrás. Pequeñas cantidades al principio, $1,000 aquí, 2,000 allá. Pero en las últimas semanas, Diana se había vuelto más atrevida. 5,000, 10,000, 15,000. Hasta el golpe final de 450,000. ¿Cómo consiguió acceso a la cuenta?, preguntó Octavio. Le di una tarjeta adicional hace años, cuando empezó la universidad. Era para emergencias. Nunca pensé que la usaría para esto. Me sentía tan ingenua, tan estúpida. Siempre revisaba los estados de cuenta, pero eran cantidades pequeñas al principio. Pensé que eran gastos legítimos. Maribel,
El total robado en estos 6 meses asciende a $580,000, dijo Octavio, mostrándome los papeles. No solo los 450,000 de ayer. Ha estado robándote sistemáticamente. $580,000. Casi todo lo que tenía en esa cuenta operativa. Dinero que necesitaba para pagar salarios, proveedores, gastos de la empresa. Diana no solo me había robado a mí, le había robado a mis empleados, a sus familias. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Presentamos la denuncia hoy mismo. El banco congela todas las transacciones relacionadas con esa tarjeta. Y dado que usó el dinero para comprar bienes raíces y un vehículo, podemos solicitar el embargo inmediato de ambos como evidencia del delito. ¿Cuánto tiempo tomará? Si todo va bien, para mañana por la tarde ya tendremos las órdenes judiciales. Diana va a descubrir muy pronto que robó la cuenta equivocada. Esa noche, decidí quedarme en un hotel. No podía estar en mi casa, esperando a que Diana viniera a celebrar su robo, a restregarme en la cara su nueva vida construida sobre mi dolor. Elegí el Hotel Emperador, el más elegante de la ciudad. Pedí la suite presidencial. Si iba a planear mi venganza, lo haría con estilo. Desde la ventana de mi habitación, podía ver toda la ciudad. Todas las luces, todos los edificios, toda la vida que había construido en silencio mientras Diana creía que su madre era una pobre vieja limpiadora. Mi teléfono sonó. Era Diana. Mamá, ¿dónde estás? Vine a casa para mostrarte las fotos de la casa nueva y no estás. Estoy ocupada, respondí. ¿Ocupada con qué? Limpiando oficinas hasta tan tarde. Se rió. Mamá, ya no tienes que trabajar tanto. Ahora que sabemos que tienes dinero guardado, puedes relajarte un poco. Diana, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venía el dinero que robaste? Silencio. Luego, su voz se puso defensiva. No robé nada. Usé dinero que era mío por derecho. Dinero que me habías estado ocultando toda mi vida. ¿Y si te dijera que ese dinero no era mío? ¿De qué hablas? ¿Y si te dijera que acabas de cometer un delito federal? Diana se rió, pero sonaba nerviosa. Mamá, deja de dramatizar. Es tu dinero, tu tarjeta. No hay ningún delito. Mañana lo sabrás, dije, y colgué. Al día siguiente, temprano por la mañana, Octavio me llamó. Ya tenemos las órdenes. Los agentes van camino a la casa. También van a embargar el carro. Diana va a recibir la citación judicial en unas horas. ¿Qué va a pasar con ella? Dependiendo de si colabora o no, podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión por malversación de fondos y fraude. Además, tendrá que devolver cada centavo, más intereses y penalizaciones. 5 a 10 años. Mi hija podría ir a prisión por 5 a 10 años. Por un momento, sentí una punzada de dolor. Pero luego recordé sus palabras. Es mi obligación como madre. Recordé cómo me había tratado, cómo había justificado robarme, cómo había celebrado arruinar mi vida. No. Diana había elegido este camino. Ahora tendría que caminarlo hasta el final. A las 11 de la mañana, mi teléfono explotó con llamadas. Diana, Sergio, números desconocidos. No contesté ninguna. Pero sí leí los mensajes de texto que llegaron durante las siguientes horas. Mamá, contesta el teléfono ahora mismo. ¿Qué has hecho? Los policías se llevaron nuestro carro. Mamá, por favor, llámame, estoy desesperada. Eres una mala madre, ¿cómo puedes hacerme esto? Mamá, perdóname, por favor, arreglemos esto. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Diana finalmente había entendido que había robado la cuenta equivocada. Que había subestimado completamente a su madre. Que había jugado con fuego y se había quemado. Pero yo recién estaba empezando. A las 2 de la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Me fui de compras. Pero no a cualquier lugar. Me dirigí directamente al centro comercial más exclusivo de la ciudad, donde Diana siempre había soñado con comprar, pero nunca pudo permitírselo. Irónico, considerando que ahora sabía que su pobre madre tenía los medios para hacerlo. En la boutique más cara, elegí un vestido negro elegante, zapatos italianos y un bolso que costaba más de lo que Diana ganaba en 3 meses en su trabajo de recepcionista.
Cuando la vendedora vio mi tarjeta empresarial platino, su actitud cambió completamente. Señora, ¿le gustaría que le mostráramos nuestra colección privada?, me preguntó con una sonrisa perfecta. Por supuesto, respondí. Después de todo, tengo motivos para celebrar. Mientras me probaba ropa que valía más que el carro que Diana había comprado con mi dinero robado, mi teléfono no paraba de sonar. Finalmente lo apagué. Necesitaba paz para planear mi siguiente movimiento. Cuando salí del centro comercial, transformada y sintiéndome poderosa, decidí manejar hacia la oficina de bienes raíces donde Diana había comprado la casa. Era una agencia prestigiosa en el distrito financiero. El mismo lugar donde yo había comprado 3 propiedades comerciales en los últimos 5 años. Entré con mi nueva apariencia y pedí hablar con el agente que había manejado la venta de Diana. Un hombre joven y ambicioso llamado Moisés me recibió en su oficina. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó, claramente impresionado por mi presencia. Tengo entendido que ayer vendieron una casa en el sector Los Pinos a una joven llamada Diana Suárez. Soy su madre. Moisés sonrió. Ah, sí. Una venta muy exitosa. Su hija y su yerno están muy emocionados con su nueva casa. Pagaron todo de contado, casi $500,000. Una transacción muy limpia. Me imagino, dije calmadamente. Le mencionaron de dónde sacaron el dinero. Bueno, dijeron que era herencia familiar. Su hija mencionó que usted había estado ahorrando durante años para ayudarlos a comenzar su vida juntos. Moisés parecía orgulloso de haber facilitado tan hermosa historia familiar. Qué interesante, murmuré. Y cuando el banco contacte para informarle que el dinero era robado, ¿qué va a pasar con la venta? El color se desvaneció del rostro de Moisés. Perdón. El dinero que usaron para comprar esa casa fue robado de una cuenta empresarial. Dinero que no les pertenecía. La transacción va a ser anulada y la casa va a ser embargada como evidencia de un delito federal. Moisés comenzó a tartamudear. Pero ellos dijeron, tenían toda la documentación. La transferencia se procesó sin problemas. Por supuesto que se procesó. Era mi dinero. Me levanté de la silla. Solo que ellos no tenían autorización para usarlo. Su agencia acaba de facilitar la compra de una propiedad con fondos robados. Espero que tengan un buen departamento legal. Salí de la oficina dejando a Moisés completamente pálido, seguramente ya marcando a sus supervisores para reportar el desastre que se avecinaba. Mi siguiente parada fue el concesionario donde Diana había comprado el carro. Una lujosa agencia de autos importados donde nunca había puesto un pie, pero que conocía de reputación porque varios de mis clientes empresariales compraban ahí. El gerente, un hombre mayor llamado Teófilo, me reconoció inmediatamente. Señora Maribel, qué sorpresa verla aquí. ¿Finalmente va a comprarse ese Mercedes que le recomendé el año pasado? Hola Teófilo. Vengo por un asunto diferente. Ayer vendieron un carro a mi hija, Diana Suárez. Un BMW rojo. Ah, sí. Hermosa joven. Muy entusiasmada con su compra. Pagó $65,000 de contado. Dijo que era un regalo de su madre empresaria exitosa. Teófilo sonrió. Me da mucho gusto saber que finalmente le contó a su familia sobre su empresa. Siempre me pareció extraño que mantuviera su éxito en secreto. Sí, bueno, los secretos familiares a veces salen a la luz de maneras inesperadas, dije. El problema es que ella no tenía autorización para usar ese dinero. Fue robado de mi cuenta empresarial. La sonrisa de Teófilo se desvaneció instantáneamente. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que su concesionario acaba de vender un carro con dinero robado. El vehículo va a ser embargado hoy. Espero que hayan guardado todos los papeles de la transacción porque los van a necesitar para la investigación. Teófilo se puso de pie bruscamente. Señora Maribel, nosotros no sabíamos nada. La transacción parecía completamente legal. Su hija presentó identificación, la transferencia se procesó sin problemas. Lo sé, Teófilo. Ustedes no tienen la culpa. Pero van a tener que cooperar con las autoridades para recuperar el vehículo. Mientras salía del concesionario, vi que Teófilo ya estaba al teléfono, probablemente llamando a su departamento legal y a la aseguradora. Diana no solo había arruinado su propia vida,
sino que había creado problemas legales para todos los que habían participado inocentemente en sus compras con dinero robado. Mi teléfono, que había vuelto a encender, tenía 53 llamadas perdidas y 26 mensajes de texto. Diana estaba desesperada. Los mensajes habían evolucionado de la rabia a la súplica. Mamá, por favor, atiende el teléfono. Necesito explicarte lo que pasó. Fue un malentendido. Yo no sabía que era cuenta de empresa. Los abogados dicen que puedo ir a la cárcel. Mamá, ayúdame, por favor. Te lo devuelvo todo, solo no me hagas esto. Soy tu hija, ¿cómo puedes destruir mi vida así? Pero el último mensaje era diferente. Era de Sergio. Señora Maribel, necesitamos hablar. Diana está teniendo un ataque de pánico. Los abogados nos dijeron que esto es muy serio. Por favor, podemos arreglar esto en familia. No queremos ir a juicio. Un ataque de pánico. Después de 24 años tratándome como su sirvienta personal, después de robarme casi $500,000, después de celebrar arruinar mi vida, Diana estaba teniendo un ataque de pánico porque finalmente había consecuencias para sus acciones. Decidí contestar ese mensaje. Sergio, hubieran pensado en las consecuencias antes de robar el dinero. Ahora es muy tarde para arreglos familiares. Su respuesta llegó en segundos. Por favor, señora, Diana no sabía que era cuenta de empresa. Ella pensó que era su dinero personal. Fue un error inocente. Un error inocente. Robar $580,000 durante 6 meses era un error inocente. Sergio, un error inocente es usar la tarjeta equivocada en el supermercado. Robar $500,000 y comprar una casa es un delito premeditado. Diana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero es su hija, señora. Su propia hija adoptada. ¿Cómo puede mandarla a la cárcel? Ahí estaba. La carta de la adopción. La jugada emocional que sabían que me dolería. Recordándome que Diana no era mi hija biológica, como si eso significara que tenía menos derecho a esperar respeto y honestidad de ella. Sergio, precisamente porque es mi hija adoptada, porque la elegí, porque le di todo mi amor y mi vida, duele más su traición. Una hija biológica te puede decepcionar por accidente. Una hija adoptada que te roba es una puñalada directa al corazón. No hubo respuesta después de eso. Esa noche, desde mi suite en el hotel, llamé a Octavio para un reporte completo. Las órdenes de embargo se ejecutaron exitosamente, dijo. La casa está sellada y el carro está en el depósito judicial. Diana y Sergio tuvieron que salir de la propiedad con solo lo que pudieron cargar en una maleta. ¿Dónde están ahora? Por lo que sabemos, se están quedando en un motel barato en las afueras de la ciudad. Diana contrató un abogado defensor público. Su primera audiencia es pasado mañana. ¿Qué posibilidades tiene? Maribel, seamos honestos. Con toda la evidencia que tenemos, es casi imposible que evite la prisión. La única manera sería si tú retiraras los cargos y llegaran a un acuerdo privado para la restitución. ¿Y si no retiro los cargos? Entre 5 y 10 años de prisión federal, más la restitución completa, más multas e intereses. Su vida, tal como la conoce, se acabó. 5 a 10 años. Mi hija, la niña que había criado desde los 3 años, podría pasar la próxima década en prisión por robarme. ¿Me dolía? Por supuesto que me dolía. Pero también me dolía cada palabra cruel que me había dicho, cada vez que me había tratado como basura, cada momento que había celebrado destruir mi vida. Octavio, dije finalmente, procede con todo. Diana necesita aprender que las decisiones tienen consecuencias. Y yo necesito aprender a dejar de proteger a las personas que me hacen daño. Al día siguiente recibí una llamada que no esperaba. Era Ingrid, mi hermana menor, quien vivía en otra ciudad y rara vez hablaba conmigo. Maribel, Diana me llamó llorando. Me contó lo que está pasando. ¿Es verdad que la vas a mandar a la cárcel? Diana robó $580,000 de mi empresa. Ingrid, no soy yo quien la está mandando a la cárcel. Es ella quien se puso en esa situación. Pero es tu hija. Ingrid sonaba desesperada. La criaste desde pequeña. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Fría? Repetí lentamente. Ingrid, ¿sabes cuántas veces Diana me dijo que era una carga para ella?
¿Sabes cuántas veces me hizo sentir que le debía algo por existir? Me robó, celebró haberme robado, y ahora que hay consecuencias, soy yo la mala de la película. Pero puedes retirar los cargos. Puedes perdonarla. ¿Y después qué? ¿Que me robe de nuevo en 6 meses? ¿Que me siga tratando como basura porque sabe que nunca habrá consecuencias? Mi voz se estaba quebrando, no de tristeza, sino de rabia contenida durante años. Ingrid, Diana nunca me respetó. Nunca valoró nada de lo que hice por ella. Para ella siempre fui un cajero automático con piernas. Maribel, por favor. No, la interrumpí. Durante 24 años le di todo. Renuncié a tener más hijos por ella. Renuncié a volver a casarme por ella. Trabajé día y noche para darle todo lo que quería. Y ella me pagó robándome y humillándome. Ya no más. Ingrid. Se acabó. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor. Era la primera vez en años que decía en voz alta todo lo que había sacrificado por Diana. Todo lo que había renunciado por una hija que nunca lo había valorado. 1 hora después, llegó otro mensaje de Diana. Este era diferente. Más largo. Más desesperado. Mamá, sé que estás furiosa conmigo y tienes derecho a estarlo. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero por favor, no permitas que esto destruya nuestra familia para siempre. Estoy dispuesta a devolver todo el dinero, a trabajar para pagarte durante años si es necesario. Pero por favor, no me envíes a la cárcel. No podré sobrevivir ahí. Te lo suplico como tu hija, como la niña que criaste, dame una oportunidad de arreglar esto. Por primera vez en días, Diana sonaba genuinamente arrepentida. No estaba culpándome, no estaba justificando sus acciones, no estaba jugando la carta de víctima. Estaba admitiendo su error y pidiendo perdón. Por un momento, mi corazón se ablandó. Tal vez podíamos arreglar esto. Tal vez ella había aprendido la lección. Tal vez. Entonces recordé algo. Recordé la sonrisa en su cara cuando me dijo que había usado mi dinero. Recordé cómo había celebrado su inteligencia al robarme. Recordé cada palabra cruel, cada momento de desprecio, cada vez que me había tratado como si no valiera nada. Y recordé algo más importante. Esto no había sido un impulso. Diana había estado robándome durante 6 meses. Había planificado el robo grande. Había calculado exactamente cuánto tomar para comprar la casa y el carro. Había sido metódica, deliberada, cruel. Le respondí, Diana, si realmente estuvieras arrepentida, no me habrías robado en primer lugar. Si realmente me amaras como hija, no habrías celebrado arruinar mi vida. Tu arrepentimiento llegó solo cuando descubriste que había consecuencias. Eso no es arrepentimiento real, es miedo. Su respuesta llegó inmediatamente. Mamá, por favor, soy joven, cometí un error. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Diana, tuviste 28 segundas oportunidades durante 6 meses. Cada vez que usaste mi tarjeta, tuviste la oportunidad de parar. Cada vez que viste el dinero en tu cuenta, tuviste la oportunidad de devolverlo. Cada vez que me mentiste a la cara sobre tus gastos, tuviste la oportunidad de confesar. Usaste todas tus oportunidades robándome más. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba años posponiendo, visitar la tumba de mis padres. Hacía 3 años que no iba al cementerio. Siempre había excusas. Trabajo, Diana necesitaba algo, no tenía tiempo. Manejé hasta el cementerio y me senté frente a las lápidas de mamá y papá. Por primera vez en años, lloré. Pero no lloré por Diana. Lloré por mí. Por todos los años que había perdido siendo la madre perfecta para una hija que nunca me valoró. Por todas las oportunidades de ser feliz que había rechazado por dedicarme completamente a alguien que me veía como un obstáculo. Papá, mamá, hablé en voz alta. Creo que me equivoqué. Ustedes me enseñaron a amar, a dar, a sacrificarme por la familia. Pero nunca me enseñaron cuándo parar. Nunca me enseñaron que el amor sin respeto es abuso. Que dar sin límites es autodestrucción. El viento movió las hojas de los árboles y por un momento sentí como si mis padres estuvieran ahí, escuchándome. Diana va a ir a la cárcel, continué. Y sé que ustedes dirían que debería perdonarla, que es mi hija, que la familia es lo más importante.
Pero también sé que ustedes nunca me habrían robado. Que nunca me habrían tratado con el desprecio que ella me ha mostrado. Que nunca habrían celebrado destruir mi vida. Me quedé ahí hasta que el sol comenzó a ponerse. Cuando me levanté para irme, me sentía diferente. Más ligera. Como si hubiera dejado una carga pesada junto a esas tumbas. Esa noche, en mi suite del hotel, Octavio me llamó con noticias. Maribel, el abogado de Diana, se puso en contacto conmigo. Quiere negociar un acuerdo. Diana está dispuesta a declararse culpable a cambio de una sentencia reducida y un plan de pagos para la restitución. ¿Qué tipo de sentencia reducida? Probablemente 2 años en prisión en lugar de 5 a 10, más 5 años de libertad condicional durante los cuales tendría que pagar la restitución completa. 2 años. Mi hija pasaría 2 años en prisión. ¿Y si rechazamos el acuerdo? Vamos a juicio, donde ella probablemente reciba la sentencia completa. 5 a 10 años, sin posibilidad de libertad condicional temprana. ¿Qué recomiendas? Legalmente, el acuerdo es razonable. Te garantiza la restitución completa y Diana aprende una lección severa, pero no queda completamente destruida. Si vamos a juicio, existe la pequeña posibilidad de que un jurado sienta lástima por ella y reduzca los cargos, pero también existe la posibilidad de que le den el máximo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana por la tarde. Esa noche no pude dormir. No por culpa o tristeza, sino porque estaba tomando la decisión más importante de mi vida. Una decisión que definiría no solo el futuro de Diana, sino mi propio futuro. Durante años había sido la madre que perdona todo, que acepta cualquier abuso con tal de mantener la paz familiar. La madre que se sacrifica hasta autodestruirse por amor. Pero ese amor nunca había sido correspondido. Ese sacrificio nunca había sido valorado. Diana me había enseñado que el amor incondicional, cuando no es recíproco, se convierte en abuso permitido. Que perdonar sin consecuencias no es bondad, es cobardía. Que ser una buena madre no significa permitir que tu hija te destruya. A las 3 de la madrugada, tomé mi decisión. Le envié un mensaje a Octavio. Rechazamos el acuerdo. Vamos a juicio. Diana necesita enfrentar todas las consecuencias de sus acciones. Y yo necesito aprender a valorarme tanto como he valorado a los demás. Al día siguiente, Diana sabría que su madre había elegido la justicia por encima del chantaje emocional. Que había elegido el respeto por encima del miedo al conflicto. Que finalmente había elegido protegerse a sí misma en lugar de proteger a quien la lastimaba. Por primera vez en 24 años, había elegido a Maribel. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Durante las 2 semanas previas, Diana había intentado todo para que cambiara de opinión. Cartas escritas a mano, llamadas de familiares lejanos, incluso apareció en mi oficina de Translogistics tratando de hablar conmigo. Esa visita había sido particularmente reveladora. Diana había llegado con Sergio, ambos vestidos de negro como si fuera un funeral, con caras de víctimas incomprendidas. Mi asistente, Fabiola, me había avisado que estaban en recepción. Señora Maribel, hay una joven que dice ser su hija. Está muy alterada e insiste en verla. Hazla pasar, le dije. Era hora de que Diana viera quién era realmente su madre. Cuando entraron a mi oficina ejecutiva, con vista panorámica de la ciudad, muebles de caoba y cuadros originales en las paredes, Diana se quedó petrificada. Sus ojos recorrieron cada detalle, la computadora última generación, los diplomas enmarcados en la pared, las fotos conmigo y otros empresarios importantes de la ciudad. Esto es tuyo, murmuró, todavía procesando la realidad. Sí, Diana. Esta es Translogistics. La empresa que construí durante los últimos 15 años mientras tú creías que tu madre era una pobre limpiadora. Sergio también estaba en shock. Señora Maribel, nosotros no sabíamos que usted era... ¿Qué tenía? ¿Qué tenía qué, Sergio? ¿Éxito? ¿Dinero? Valor más allá de ser la sirvienta de Diana. Me senté detrás de mi escritorio ejecutivo, sintiéndome poderosa. Durante años permití que me vieran como la madre pobre y necesitada. Pero resulta que ustedes eran los pobres. Pobres de espíritu, pobres de valores, pobres de gratitud. Diana se acercó a mi escritorio con lágrimas en los ojos. Mamá, no sabía nada de esto.
Si hubiera sabido que tenías tanto éxito, nunca habría. ¿Nunca habrías qué, Diana? ¿Nunca me habrías robado? ¿O nunca me habrías tratado como basura? Me levanté y caminé hacia la ventana. El problema no es que no supieras cuánto dinero tenía. El problema es que pensaste que era aceptable robarme sin importar cuánto tuviera. Pero mamá, ahora entiendo. Ahora veo que me equivoqué completamente contigo. Puedo cambiar, puedo ser la hija que mereces. Me volteé para mirarla directamente. Diana, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Cuando yo era joven y cometía errores, aprendía de ellos y cambiaba mi comportamiento. Tú cometes errores y solo cambias cuando hay consecuencias que no puedes evitar. Eso no es cierto, protestó Sergio. Diana realmente se arrepiente. Hemos hablado mucho sobre esto y ella entiende que lo que hizo estuvo mal. Sergio, Diana ha tenido 24 años para tratarme bien. 24 años para valorar mis sacrificios. 24 años para mostrarme respeto. Su arrepentimiento llegó exactamente cuando se dio cuenta de que iba a ir a la cárcel. No antes. Diana se arrodilló junto a mi escritorio. Literalmente se arrodilló. Mamá, te lo suplico. Soy tu hija. La niña que adoptaste, que criaste, que amaste. No puedes enviarme a la cárcel. No puedes destruir mi vida así. Diana, levántate del piso. No voy a permitir que uses el chantaje emocional conmigo nunca más. Mi voz era firme, fría. No estoy destruyendo tu vida. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste robarme. Yo solo me estoy negando a ser cómplice de tu autodestrucción. Pero la adopción, mamá. Tú me elegiste. Dijiste que me amabas como si fuera tu hija biológica. Y te amé exactamente así, Diana. Pero el amor tiene límites. El amor no significa permitir que alguien te abuse indefinidamente. El amor real incluye consecuencias cuando alguien que amas toma decisiones destructivas. Sergio intentó intervenir. Señora Maribel, entendemos que está herida, pero Diana es familia. La familia perdona, la familia se apoya mutuamente. Sergio, durante años yo fui la única en esta familia que perdonaba, que se sacrificaba, que daba apoyo. Diana nunca me perdonó un solo error, nunca me dio apoyo emocional, nunca se sacrificó por mí. Esta familia era una relación de una sola vía donde yo daba todo y ella tomaba todo. Diana se puso de pie, su cara transformándose de súplica a rabia. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez no fui la hija perfecta. Pero tú tampoco fuiste la madre perfecta. Siempre trabajando, siempre preocupada por el dinero, nunca disponible emocionalmente. Ahí estaba. La verdadera Diana. Cuando la súplica no funcionaba, volvía a culparme a mí. Diana, trabajaba tanto precisamente para darte todo lo que querías. Y sobre estar emocionalmente disponible, ¿cuántas veces te pregunté sobre tu día y no me contestaste? ¿Cuántas veces traté de abrazarte y me rechazaste? ¿Cuántas veces intenté tener conversaciones profundas contigo y me dijiste que estabas ocupada? Eso es diferente. No, Diana. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando tú me rechazabas, yo seguía intentando. Cuando yo necesitaba apoyo emocional, tú nunca estabas disponible. Sergio tomó a Diana del brazo. Vamos, amor. Es claro que ella ya decidió destruirte. No hay nada más que podamos hacer aquí. Sergio, dije mientras se dirigían hacia la puerta. Una última cosa. Diana no me contó sobre mi empresa no porque quisiera protegerla o darle una infancia normal. Me mantuvo en secreto porque se avergonzaba de mí. Porque le convenía más el papel de víctima pobre que el papel de hija de empresaria exitosa. Diana se volteó en la puerta. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué, cuando ibas a las fiestas de cumpleaños de tus amigas ricas del colegio, siempre decías que tu madre no podía ir porque tenía que trabajar limpiando. Nunca me invitaste porque te avergonzabas de tu madre adoptiva, la limpiadora pobre. Diana no respondió. Porque sabía que era verdad. Sal de mi oficina, Diana. Y la próxima vez que quieras verme, que sea en el juzgado. Se fueron sin decir una palabra más. Esa tarde,
Octavio me llamó para confirmar los detalles del juicio. Maribel, tengo que preguntarte una vez más. ¿Estás segura de esto? Una vez que comience el juicio, no hay vuelta atrás. Diana va a recibir la sentencia completa. Estoy segura, Octavio. Por primera vez en años, estoy completamente segura de algo. Muy bien. El juicio empieza mañana a las 9 de la mañana. El fiscal está confiado. Con toda la evidencia que tenemos, es prácticamente imposible que Diana evite la prisión. ¿Cuánto tiempo crees que le den? Entre 5 y 8 años, más la restitución completa. Su abogado defensor público es joven e inexperto. No tiene mucho con qué trabajar. 5 a 8 años. Mi hija iba a pasar los próximos 5 a 8 años de su vida en prisión por robarme. Esa noche, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En la niña de 3 años que había adoptado, asustada y vulnerable después de perder a sus padres. En cómo había crecido esa niña hasta convertirse en una mujer que creía que tenía derecho a robarme y humillarme. ¿En qué momento había perdido a mi hija? ¿En qué momento Diana había decidido que su madre era el enemigo en lugar de su aliada? Tal vez el error había sido mío desde el principio. Tal vez había sido demasiado permisiva, demasiado sacrificada, demasiado dispuesta a perdonar cualquier cosa. Tal vez había criado a una narcisista al nunca establecer límites claros. Pero también sabía que ya era muy tarde para cambiar el pasado. Solo podía cambiar el futuro. Y mi futuro ya no incluía permitir que alguien me tratara como Diana me había tratado, sin importar cuánto los amara. A las 6 de la mañana, me levanté y me preparé para el juicio. Elegí un traje negro conservador, mi collar de perlas y zapatos cómodos. Iba a ser un día largo. Cuando llegué al juzgado, había reporteros afuera. Aparentemente, la historia de la empresaria exitosa que mandó a la cárcel a su hija adoptiva por robarle había captado la atención de los medios. «Señora Maribel, ¿cómo se siente enviando a su propia hija a prisión?», me gritó una reportera. Me detuve y la miré directamente. Me siento como una madre que finalmente enseñó a su hija que las acciones tienen consecuencias. Algo que debería haber hecho hace muchos años. Y entré al juzgado, lista para cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. El juzgado estaba lleno. No solo de familiares y curiosos, sino de reporteros que habían convertido mi dolor familiar en entretenimiento público. Diana estaba sentada en la mesa de la defensa, vestida con un traje gris simple que probablemente había pedido prestado. Se veía pequeña, vulnerable, nada que ver con la mujer arrogante que había celebrado robarme. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez en semanas, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo real. No el miedo manipulativo que usaba cuando quería algo, sino terror genuino de lo que estaba a punto de pasarle. Por un segundo, solo un segundo, mi corazón maternal se ablandó. Entonces recordé su sonrisa cuando me dijo gracias por la casa y el carro, mamá, y endurecí mi corazón otra vez. El fiscal, un hombre serio llamado Javier, presentó el caso con precisión quirúrgica. Cada transacción, cada retiro, cada mentira documentada meticulosamente. La evidencia era abrumadora. $580,000 robados durante 6 meses de una cuenta empresarial a la que Diana tenía acceso solo para emergencias. Señoras y señores del jurado, dijo Javier en su alegato de apertura, este no es un caso de una hija desesperada que tomó dinero en una emergencia familiar. Esta es la historia de un robo sistemático, calculado y cruel de una mujer que robó a la empresa de su propia madre adoptiva, poniendo en riesgo no solo los activos de la señora Maribel, sino los empleos de 20 familias que dependen de Translogistics. Diana bajó la cabeza cuando Javier mencionó a los empleados. Era algo que probablemente nunca había considerado, que su robo no solo me afectaba a mí, sino a todas las personas que trabajaban para mi empresa. El abogado defensor público, un joven nervioso, intentó pintar a Diana como una víctima de las circunstancias. Habló de su infancia como huérfana, de cómo había crecido sin saber el verdadero estatus económico de su madre, de cómo había malinterpretado la disponibilidad del dinero. Mi clienta, argumentó con voz temblorosa, creció creyendo que su madre era una trabajadora de bajos ingresos que luchaba por llegar a fin de mes. Cuando descubrió que había dinero disponible, pensó genuinamente que era dinero que su madre había estado guardando para ella, para su futuro. Era una defensa patética y todos en la sala lo sabían. Incluso si Diana hubiera creído eso, no explicaba por qué había tomado el dinero en secreto,
¿Por qué había mentido sobre los gastos? ¿Por qué había celebrado engañar a su madre? El primer testigo fue Octavio, mi contador y abogado. Presentó toda la documentación financiera con la precisión de una máquina. Cada número, cada fecha, cada transacción no autorizada. Cuando terminó su testimonio, era imposible negar que Diana había robado sistemáticamente durante meses. El segundo testigo fue Fabiola, mi asistente en Translogistics. Ella testificó sobre cómo Diana había visitado la oficina múltiples veces durante los últimos años, siempre viendo los lujos de la empresa, pero nunca preguntando sobre el negocio de su madre. La señorita Diana parecía incómoda cada vez que venía a la oficina, testificó Fabiola. Como si no quisiera estar ahí. La señora Maribel siempre trataba de incluirla en las conversaciones sobre la empresa, pero Diana siempre cambiaba el tema o decía que tenía que irse. Luego vinieron los testigos que más me dolieron. Mis empleados. Uno por uno, subieron al estrado y hablaron de cómo el robo de Diana había puesto en peligro sus trabajos. Cuando la cuenta operativa quedó casi vacía, testificó Rosalía, mi gerente de recursos humanos, no pudimos pagar los salarios a tiempo. Tuvimos que pedir un préstamo de emergencia. Varios empleados pensaron que la empresa estaba en bancarrota y comenzaron a buscar otros trabajos. Diana no levantó la vista durante todo este testimonio. Finalmente estaba entendiendo que su error inocente había tenido consecuencias reales para personas reales. Cuando llegó mi turno de testificar, me acerqué al estrado sintiendo el peso de 24 años de maternidad sobre mis hombros. Javier me guió a través de mi historia con Diana, la adopción, los sacrificios que había hecho, mi decisión de mantener mi éxito empresarial en privado para darle una infancia normal. Señora Maribel, preguntó Javier, ¿por qué decidió mantener en secreto su empresa? Quería que Diana tuviera una infancia sin presiones. No quería que se sintiera obligada a seguir mis pasos o que otros niños se acercaran a ella solo por el dinero de su familia. Quería que desarrollara su propia identidad y sus propios valores. ¿Y cómo reaccionó Diana cuando ocasionalmente mencionaba su empresa? Siempre cambiaba el tema. Parecía incómoda o aburrida. Eventualmente dejé de mencionarla porque era claro que no le interesaba. ¿Cuándo se dio cuenta de que Diana estaba robando dinero de su cuenta empresarial? Los primeros retiros pequeños los atribuí a gastos legítimos. Diana había usado la tarjeta para emergencias antes. Pero cuando vi el retiro de $450,000 y recibí su mensaje agradeciéndome por la casa y el carro, entendí que había estado robándome sistemáticamente. ¿Cuál fue su reacción emocional a este descubrimiento? Me tomé un momento para responder. En la sala había silencio total. Me sentí traicionada más profundamente de lo que creía posible. No solo por el dinero, sino por la celebración. Diana no mostró culpa o arrepentimiento. Estaba orgullosa de haber engañado a su madre pobre. Esa noche entendí que durante años había estado viviendo con una extraña que me veía como un obstáculo para su felicidad, no como la madre que había sacrificado todo por ella. Consideró retirar los cargos. Sí. Durante días luché con esa decisión. Diana es mi hija adoptada. La amo profundamente. Pero también entendí que si no había consecuencias esta vez, nunca las habría. Diana necesitaba aprender que robar está mal, sin importar a quién le robes o por qué lo hagas. El abogado defensor trató de hacerme ver como una madre fría y vengativa durante el contrainterrogatorio. Señora Maribel, no es verdad que está enviando a su hija adoptiva a prisión por venganza personal. No, respondí calmadamente. Estoy permitiendo que el sistema de justicia funcione. Diana cometió un delito. Hay consecuencias para los delitos. Mi trabajo como madre no es protegerla de las consecuencias de sus malas decisiones, sino enseñarle a tomar mejores decisiones. ¿Pero no siente ninguna responsabilidad por el comportamiento de Diana? ¿Por haberla criado de una manera que la llevó a esto? Esa pregunta me pegó duro. Era la pregunta que me había estado haciendo a mí misma durante semanas. Por supuesto que siento responsabilidad, admití. Creo que fui demasiado permisiva. Creo que debería haber establecido límites más claros desde pequeña. Creo que mi amor incondicional se convirtió en una licencia para que Diana me faltara el respeto sin consecuencias. Si hubiera sido una madre más estricta, tal vez Diana habría aprendido valores más sólidos. ¿Y no cree que debería darle una última oportunidad para aprender esos valores sin ir a prisión?
Ya tuvo esa oportunidad. La tuvo durante 6 meses mientras robaba pequeñas cantidades. La tuvo cuando decidió robar $450,000 de una vez. La tuvo cuando celebró haberme engañado. Las oportunidades se agotan cuando alguien las usa solo para lastimarte más. Cuando bajé del estrado, Diana me miraba con lágrimas en los ojos. Pero ya no eran lágrimas de súplica o manipulación. Eran lágrimas de comprensión real. Finalmente estaba entendiendo quién era su madre y lo que había perdido. El juicio duró 3 días. Al final, el jurado deliberó por solo 2 horas. Culpable de malversación de fondos en primer grado. Culpable de fraude. Culpable de uso no autorizado de instrumentos financieros. Diana se desplomó en su silla cuando escuchó el veredicto. Sergio, que había estado en la galería todos los días, salió corriendo de la sala. El juez programó la sentencia para la semana siguiente, pero ya sabíamos cuál sería, entre 5 y 8 años de prisión federal. Mientras salía del juzgado, Diana me gritó desde la mesa de la defensa: «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname». Me detuve en la puerta y me volteé hacia ella una última vez. «Ya te perdoné, Diana. Pero perdonar no significa evitar las consecuencias. Significa liberarme del resentimiento mientras tú aprendes de tus errores». Y salí del juzgado sintiendo, por primera vez en años, que había hecho lo correcto como madre. Una semana después del veredicto, llegó el día de la sentencia. El juzgado estaba aún más lleno que durante el juicio. Los medios habían convertido mi historia en un fenómeno viral. Videos de mis declaraciones circulaban por redes sociales con títulos como «Madre empresaria manda a su hija a prisión por robo» y «El precio de la ingratitud familiar». Diana se veía demacrada. Una semana en la cárcel del condado esperando la sentencia había cambiado completamente su apariencia. Su cabello rubio estaba opaco, tenía ojeras profundas y había perdido peso. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante que había celebrado robarme. El juez, un hombre mayor con reputación de ser severo pero justo, revisó todos los documentos antes de hablar. «Señorita Suárez», dijo dirigiéndose a Diana, «este tribunal ha revisado cuidadosamente su caso. El robo de $580,000 durante un periodo de 6 meses muestra premeditación, planificación y una escalada sistemática en la gravedad de sus acciones». Diana comenzó a temblar visiblemente. «Sin embargo», continuó el juez, «también he considerado sus circunstancias. Es una delincuente primeriza, ha mostrado remordimiento durante el proceso, y este crimen fue cometido contra un familiar, lo que sugiere problemas emocionales más profundos que criminales». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Iba a ser más suave de lo esperado? Por los cargos de malversación de fondos y fraude, sentenció a Diana Suárez a 6 años de prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años por buen comportamiento. Además, deberá pagar la restitución completa de $580,000 más intereses y costos legales, lo que asciende a un total de $720,000. Diana se desplomó completamente. Su abogado defensor la sostuvo mientras ella sollozaba incontrolablemente. «Además», agregó el juez, «durante su periodo de libertad condicional, la señorita Suárez tendrá prohibido contactar a la víctima, la señora Maribel Herrera, sin autorización judicial expresa. Esta orden de restricción estará vigente durante 10 años. 10 años sin poder contactarme. Mi hija no podría hablarme, visitarme o acercarse a mí durante una década. ¿Tiene algo que decir antes de que finalice esta audiencia, señorita Suárez?», preguntó el juez. Diana se las arregló para ponerse de pie, apoyándose en la mesa. Su voz era apenas un susurro, pero el micrófono captó cada palabra. «Sí, su señoría. Quiero pedirle perdón a mi madre frente a todos. Maribel me adoptó cuando era una niña huérfana y me dio todo. Literalmente todo. Su tiempo, su dinero, su amor, sus sueños. Y yo le pagué con crueldad e ingratitud». Las lágrimas corrían por su cara. Durante años la traté como si fuera mi sirvienta personal, como si me debiera algo por existir. Nunca valoré sus sacrificios. Nunca respeté su amor. Y cuando descubrí que tenía dinero, mi primera reacción fue robárselo y celebrar haberla engañado. El silencio en la sala era total. Incluso los reporteros habían dejado de escribir. «Mamá», Diana me miró directamente, «sé que ya es muy tarde. Sé que destruí nuestra relación para siempre.
Pero quiero que sepas que ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Entiendo lo que perdí. Entiendo que no eras mi enemiga, eras mi mayor protectora, y yo fui muy ciega y muy cruel para verlo. Su voz se quebró completamente. Si pudiera devolver el tiempo, cambiaría todo. Te trataría con el respeto que siempre mereciste. Valoraría cada sacrificio que hiciste. Te amaría como tú me amaste a mí. Pero ya es muy tarde para eso. Solo puedo esperar que algún día, cuando salga de prisión, puedas encontrar en tu corazón un pequeño espacio para perdonar a la hija que te falló tan completamente. Se sentó y siguió llorando en silencio. El juez me miró. Señora Herrera, ¿desea hacer alguna declaración? Me puse de pie lentamente. Durante semanas había pensado en este momento, en lo que le diría a Diana si tenía la oportunidad. Su señoría, durante 24 años fui la madre que perdona todo, que acepta cualquier abuso, que sacrifica todo con tal de mantener la paz familiar. Pensé que el amor incondicional significaba amor sin límites, amor sin consecuencias, amor que permite cualquier comportamiento con tal de no perder a la persona amada. Miré directamente a Diana. Pero esa clase de amor no es amor real. Es codependencia disfrazada de bondad. Es miedo disfrazado de generosidad. Durante años permití que Diana me faltara el respeto porque tenía terror de perder su amor. Pero lo que no entendía es que el respeto perdido sin consecuencias nunca puede convertirse en amor real. Mi voz se hizo más fuerte. Diana, te amo. Siempre te amaré. Eres mi hija adoptada, la niña que elegí amar cuando tenías 3 años. Pero amar no significa permitir que alguien me destruya. Amar significa hacerlo difícil cuando es necesario, incluso si eso significa establecer límites que duelen. Hice una pausa para controlar mis emociones. Acepto tu disculpa. Creo que finalmente entiendes lo que perdiste. Pero las disculpas no borran las acciones. El arrepentimiento no elimina las consecuencias. Vas a ir a prisión no porque sea una madre cruel, sino porque las decisiones tienen resultados, y tú tomaste decisiones que llevaron a este resultado. Diana lloraba silenciosamente mientras yo hablaba. Espero que uses estos años en prisión para convertirte en la mujer que siempre tuviste el potencial de ser. La mujer que valora a las personas que la aman. La mujer que entiende que la gratitud no es debilidad, sino fortaleza. La mujer que sabe que el respeto es la base de cualquier relación real. Respiré profundo antes de terminar. Y cuando salgas de prisión, si realmente has cambiado, si realmente has aprendido estos valores, tal vez podamos reconstruir algún tipo de relación. Pero será una relación diferente, basada en respeto mutuo, no en mi miedo a perderte y tu seguridad de que puedes tratarme mal sin consecuencias. Me senté sintiendo como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida que había estado abierto durante demasiado tiempo. El juez golpeó su martillo. La corte está cerrada. La señorita Suárez será trasladada a la institución federal asignada dentro de las próximas 2 semanas. Mientras Diana era escoltada fuera de la sala con esposas, me miró una última vez. En sus ojos ya no había súplica ni manipulación. Solo tristeza genuina y, por primera vez en años, respeto real hacia mí. Salí del juzgado rodeada de reporteros que gritaban preguntas, pero no respondí ninguna. Tenía cosas más importantes que hacer. Esa tarde, manejé directamente a Translogistics. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de mí, y una vida que reconstruir. Por primera vez en 24 años, iba a vivir para mí misma sin disculpas. Fabiola me recibió con un abrazo. Señora Maribel, todos vimos las noticias. ¿Cómo se siente? Me siento libre, Fabiola. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Y era verdad. El peso de 20 años de maternidad codependiente había desaparecido de mis hombros. Ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar la ira de Diana. Ya no tenía que justificar cada decisión de mi vida ante alguien que me veía como su enemiga. Ya no tenía que vivir con miedo a decepcionar a una hija que nunca había valorado nada de lo que hacía por ella. Diana iba a pasar los próximos 4 a 6 años en prisión. Y yo iba a pasar ese tiempo redescubriendo quién era Maribel cuando no estaba siendo madre de una hija ingrata. Por primera vez en décadas, el futuro se veía brillante. 6 meses después de la sentencia de Diana, mi vida había cambiado más de lo que jamás imaginé posible.
Sin el drama constante de lidiar con su ingratitud y manipulación, Translogistics había prosperado como nunca antes. Habíamos ganado 3 contratos importantes, expandido nuestro equipo a 30 empleados y abierto una segunda oficina en la ciudad vecina. Pero el cambio más significativo no era profesional, sino personal. Por primera vez en 24 años, estaba viviendo para mí misma. Había vendido la casa donde viví con Diana. Era demasiado grande para mí sola y estaba llena de recuerdos dolorosos. En su lugar, compré un penthouse moderno en el centro de la ciudad, con vista panorámica y todos los lujos que siempre me había negado porque tenía que ahorrar para el futuro de Diana. También había empezado a hacer cosas que nunca me había permitido. Clases de pintura los martes por la noche. Un viaje a Europa que había postergado durante años. Cenas en restaurantes elegantes sin sentir culpa por gastar dinero innecesariamente. Era como si hubiera despertado de un sueño de 2 décadas donde mi única identidad había sido la madre de Diana. Una tarde de viernes, mientras revisaba reportes financieros en mi oficina, Fabiola tocó la puerta. «Señora Maribel, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es Sergio, el esposo de su hija». Mi estómago se tensó inmediatamente. «¿Qué quiere?» No lo dijo. Solo que es urgente y que tiene que hablar con usted sobre Diana. Dudé por un momento. La orden de restricción solo aplicaba para Diana, no para Sergio. Pero tampoco tenía ningún deseo de hablar con él. «Hazlo pasar», decidí finalmente. «Pero quédate cerca por si necesito que llames a seguridad». Sergio entró a mi oficina luciendo completamente diferente al hombre arrogante que había celebrado robarme meses atrás. Había perdido peso, tenía ojeras y su ropa se veía barata y descuidada. Los lujos comprados con mi dinero robado claramente habían desaparecido de su vida. «Señora Maribel, gracias por recibirme», dijo con voz temblorosa. «¿Qué quieres, Sergio?» «Tengo una empresa que dirigir. Es sobre Diana. Ella no está bien en prisión. La han trasladado 3 veces porque tiene problemas con las otras presas. Está perdiendo peso, no duerme, y los psicólogos dicen que está desarrollando depresión severa. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto?» «Que la visite. Que le hable. Usted es la única familia real que tiene. Yo ya no puedo ayudarla más». «¿Qué significa eso?» Sergio bajó la cabeza avergonzado. «Pedí el divorcio la semana pasada. No puedo seguir casado con alguien que está en prisión por robo. Mi familia me presionó, mis amigos me dieron la espalda, perdí mi trabajo cuando se enteraron de lo que había pasado. Mi vida se destruyó por completo por estar asociado con Diana». Interesante. Cuando Diana tenía dinero robado, Sergio estaba feliz de ser su cómplice. Pero cuando llegaron las consecuencias, la abandonó inmediatamente. «Sergio, ¿te parece familiar esa sensación? La sensación de que alguien que se supone que te ama te abandona cuando las cosas se ponen difíciles». Él me miró confundido. Durante años, Diana me abandonó emocionalmente cada vez que necesitaba apoyo. Cada vez que tenía problemas, cada vez que me sentía sola, cada vez que necesitaba a mi hija, ella no estaba disponible. Pero yo nunca la abandoné. Nunca pedí divorcio de ser su madre. Siempre estuve ahí, sin importar cómo me tratara. Pero señora, esto es diferente. No, Sergio. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando Diana me trataba mal, yo seguía amándola incondicionalmente. Cuando Diana enfrenta consecuencias por sus acciones, tú la abandonas inmediatamente. ¿Quién de nosotros dos realmente la amaba? Sergio no supo qué responder. «¿Sabes qué me parece más interesante de tu visita?», continué. «No viniste aquí porque amas a Diana y quieres ayudarla. Viniste aquí porque te sientes culpable por abandonarla y quieres que yo haga el trabajo emocional que tú no quieres hacer. No es eso, señora. Realmente me preocupo por Diana. Si realmente te preocuparas por Diana, no le habrías pedido divorcio mientras está en su momento más vulnerable. No habrías esperado que su madre, a quien ella robó y humilló, limpiara el desastre emocional que tú no quieres manejar». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. «Sergio, durante 24 años fui la persona que siempre estaba disponible para limpiar los problemas emocionales de Diana. La que siempre perdonaba, la que siempre daba segundas oportunidades,
la que siempre estaba ahí sin importar cómo me tratara. ¿Y sabes qué aprendí? ¿Qué? Que cuando eres la persona que siempre perdona, te conviertes en la persona a quien siempre lastiman. Cuando eres la persona que nunca tiene límites, te conviertes en la persona que todos cruzan. Cuando eres la persona que siempre rescata a otros de las consecuencias de sus acciones, te conviertes en la persona que les impide crecer y madurar. Me volteé para mirarlo directamente. Diana está en prisión no porque sea una mala persona en el fondo, sino porque nunca tuvo que enfrentar consecuencias reales por sus malas decisiones. Cada vez que hacía algo hiriente o destructivo, yo la rescataba. Cada vez que necesitaba aprender una lección difícil, yo se la facilitaba. Cada vez que debería haber sentido culpa o remordimiento, yo absorbía esas emociones por ella. Pero ahora está sufriendo de verdad, señora. Sí, Sergio. Ahora está sufriendo de verdad. Y ese sufrimiento es exactamente lo que necesita para convertirse en una mejor persona. Si la rescato ahora, si voy corriendo a consolarla y a hacerle la vida más fácil, le estaré quitando la oportunidad de crecer realmente. Sergio parecía desesperado. Pero es su hija, señora. Su propia hija adoptada. Precisamente porque es mi hija adoptada, porque la elegí amar cuando tenía 3 años, tengo la responsabilidad de asegurarme de que se convierta en una buena persona. Y a veces, ser un buen padre significa permitir que tu hijo sufra las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando te rompe el corazón verlo sufrir. ¿Entonces no va a visitarla? ¿No va a hablar con ella? La orden de restricción me prohíbe contactar a Diana durante 10 años. Pero incluso si no existiera esa orden, no la visitaría. Diana necesita estos años para reflexionar sobre sus acciones, para desarrollar empatía real, para aprender a valorar a las personas que la aman. Si aparezco corriendo a rescatarla la primera vez que las cosas se ponen difíciles, habré desperdiciado esta oportunidad de crecimiento. Sergio se puso de pie para irse, claramente frustrado porque no había conseguido lo que quería. Una última cosa, Sergio, le dije mientras se dirigía hacia la puerta. La próxima vez que alguien te abandone cuando las cosas se pongan difíciles, recordarás este momento. Y tal vez entenderás un poco mejor lo que yo viví durante 24 años con Diana. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, por primera vez desde la sentencia, me permití llorar por Diana. No lloré de culpa o arrepentimiento por mis decisiones, sino de dolor genuino por lo que habíamos perdido. Lloré por la relación madre-hija que nunca tuvimos, por los años que desperdicié tratando de ganar su amor y respeto, por la mujer maravillosa que Diana podría haber sido si hubiera aprendido valores más sólidos desde pequeña. Pero también lloré de alivio. Alivio por finalmente estar libre de una relación tóxica que me había consumido durante décadas. Alivio por haber encontrado el valor de priorizarme a mí misma. Alivio por haber roto el ciclo de abuso emocional que había definido mi maternidad. Cuando terminé de llorar, me sentí limpia. Como si hubiera lavado los últimos restos de culpa y codependencia que quedaban en mi sistema. Al día siguiente, tomé una decisión que había estado postergando durante meses. Cambié mi apellido legalmente. Ya no era Maribel Herrera de Suárez, el apellido que había tomado cuando adopté a Diana. Ahora era simplemente Maribel Herrera, empresaria exitosa, mujer independiente, persona completa por sí misma. Diana tenía 4 años más de prisión por delante. 4 años para crecer, para reflexionar, para convertirse en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser. Y yo tenía el resto de mi vida para ser feliz. 4 años después del juicio, recibí una carta que no esperaba. El remite decía Diana Suárez, Institución Correccional Federal. Había sido liberada con libertad condicional por buen comportamiento, exactamente como el juez había predicho. Durante estos 4 años, había construido una vida completamente nueva. Translogistics ahora tenía oficinas en 3 ciudades y más de 50 empleados. Había escrito un libro sobre mi experiencia llamado Amor sin límites, ¿por qué establecer límites es el acto de amor más grande?, que se había convertido en bestseller. También daba conferencias sobre relaciones familiares tóxicas y codependencia. Pero el cambio más significativo había sido personal. A los 71 años, había aprendido a vivir para mí misma sin disculpas. Tenía una vida social activa, hobbies que me apasionaban, y por primera vez en décadas, paz mental real. La carta de Diana era diferente a todo lo que había recibido de ella antes. No había súplicas,
No había manipulación, no había excusas. Era una carta de una mujer madura que había hecho un trabajo serio de crecimiento personal. Querida mamá, comenzaba, sé que la orden de restricción me prohíbe contactarte directamente, pero mi consejero de libertad condicional me ayudó a obtener permiso para enviarte esta carta a través de canales oficiales. No espero respuesta, ni perdón, ni reconciliación. Solo necesitaba que supieras cómo han sido estos 4 años para mí. Los primeros meses en prisión fueron los más difíciles de mi vida. No solo por las condiciones físicas, sino porque por primera vez no tenía escapatorias. No podía culparte a ti, no podía distraerme con compras o fiestas, no podía manipular a nadie para que resolviera mis problemas. Estaba completamente sola con mis pensamientos y mis acciones. Durante el primer año, seguía culpándote. Seguía creyendo que eras una madre cruel que había arruinado mi vida por venganza. Pero la terapia obligatoria comenzó a mostrarme cosas sobre mí misma que nunca había querido ver. Mi terapeuta, una mujer llamada doctora Patricia, me hizo una pregunta que cambió todo. ¿Puedes recordar algún momento en tu vida adulta cuando hayas hecho algo genuinamente sacrificado por tu madre? Traté de responder durante semanas. Busqué en mi memoria algún momento cuando hubiera puesto tus necesidades antes que las mías, cuando hubiera hecho algo difícil para hacerte feliz, cuando hubiera sacrificado algo importante para mí por tu bienestar. No pude encontrar ni un solo ejemplo. Esa realización me destruyó. Me di cuenta de que durante 24 años había sido una hija que solo tomaba, nunca daba. Una hija que veía a su madre como un recurso a explotar, no como una persona a amar y respetar. Una hija que había confundido tu amor incondicional con debilidad, tu generosidad con obligación, tu sacrificio con estupidez. El segundo año en prisión lo pasé en depresión profunda. No porque me sintiera víctima, sino porque finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido mi libertad, mi casa, mi matrimonio. Había perdido a la única persona en el mundo que me había amado verdaderamente, y la había perdido por mi propia crueldad e ingratitud. Durante el tercer año, comencé a trabajar en programas de rehabilitación más intensivos. Clases de gestión de la ira, terapia de grupo para delincuentes de cuello blanco, programas de desarrollo de empatía. Lentamente comencé a entender no solo lo que te había hecho a ti, sino el impacto que mi robo había tenido en tus empleados, en sus familias, en toda la comunidad que dependía de tu empresa. Conocí a otras mujeres que habían cometido delitos similares. Muchas tenían historias de madres que las habían rescatado una y otra vez, que nunca les habían permitido enfrentar consecuencias reales. Todas habíamos confundido el amor permisivo con el amor real. Todas habíamos lastimado más profundamente a las personas que más nos amaban. El cuarto año fue diferente. Comencé a ayudar en los programas para delincuentes primerizas, compartiendo mi historia como advertencia. Les hablaba sobre cómo la falta de límites y consecuencias me había convertido en una persona incapaz de gratitud, empatía o responsabilidad personal. Vi en sus ojos el mismo shock que yo había sentido cuando finalmente entendí quién había sido realmente. También comencé a escribir. No cartas para ti, porque sabía que estaba prohibido, sino un diario donde procesaba todo lo que había aprendido sobre mí misma, sobre nuestra relación, sobre el daño que había causado. Escribir se convirtió en mi forma de hacer las paces conmigo misma y con la mujer que había sido. Ahora estoy fuera. Vivo en una casa de transición, trabajo en una panadería por salario mínimo, y cada centavo que gano después de mis gastos básicos va hacia la restitución que te debo. Según mis cálculos, necesitaré aproximadamente 15 años para pagarte completamente, asumiendo que pueda conseguir mejores empleos eventualmente. No te estoy escribiendo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. No te estoy escribiendo para pedir una segunda oportunidad, porque sé que usé todas mis oportunidades destruyendo nuestra relación. Te estoy escribiendo para que sepas que el sacrificio que hiciste al permitir que enfrentara las consecuencias de mis acciones no fue en vano. Soy una persona diferente ahora. Una persona que entiende que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Una persona que entiende que la gratitud es la base de cualquier relación sana. Una persona que entiende que el amor real incluye límites, responsabilidad y crecimiento mutuo. Si alguna vez decidieras darme la oportunidad de conocer a esta nueva versión de mí, estaría eternamente agradecida. Pero si decides que es muy tarde, que el daño fue demasiado profundo, que necesitas proteger tu paz mental de cualquier posibilidad de que vuelva a lastimarte, también lo entenderé completamente.
Lo que quiero que sepas, más que nada, es que ahora entiendo lo que perdí. No perdí una madre que me controlaba o me limitaba. Perdí una madre que me amó tan profundamente que sacrificó su propia felicidad por la mía durante décadas. Perdí una madre que trabajó incansablemente para darme oportunidades que nunca valoré. Perdí una madre que me vio como su mayor tesoro cuando yo la veía como mi mayor obstáculo. Y quiero que sepas que la mujer en quien me he convertido durante estos 4 años habría sido orgullosa de ser tu hija. Habría valorado cada sacrificio, respetado cada decisión, y amado cada día que pude pasar contigo. Lamento profundamente que te conociera demasiado tarde. Sea cual sea tu decisión sobre nuestro futuro, quiero que vivas el resto de tu vida sabiendo que tu amor no fue desperdiciado, que tus sacrificios no fueron en vano, que la lección que me enseñaste al establecer límites finalmente me convirtió en la mujer que siempre tuviste la esperanza de que podría ser. Te amo, mamá. No como la hija manipuladora que solía ser, sino como la mujer agradecida en quien me convertí gracias a tu valor de hacer lo correcto incluso cuando te rompía el corazón. Tu hija que finalmente creció, Diana. Cuando terminé de leer la carta, lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Fueron lágrimas de alivio y, sorprendentemente, de orgullo maternal. Por primera vez en 28 años, Diana había escrito algo que sonaba como la hija que siempre había esperado tener. Una hija que entendía el valor del sacrificio, que apreciaba el amor recibido, que tomaba responsabilidad por sus acciones sin culpar a otros. ¿Era demasiado tarde para una relación? ¿Podía confiar en que este cambio era real y permanente? ¿Valía la pena arriesgar la paz que había encontrado durante estos 4 años? No lo sabía. Pero por primera vez desde el día que descubrí el robo, sentí que tal vez, solo tal vez, mi hija había regresado a casa. No me arrepiento de haberla enviado a prisión. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Que el amor real requiere límites. Y que a veces, para salvar a alguien que amas, primero tienes que salvarte a ti misma. La historia de Diana y mía no había terminado. Pero por primera vez en décadas, tenía esperanza de que el próximo capítulo fuera escrito por 2 mujeres que se respetaban mutuamente, en lugar de una madre desesperada y una hija ingrata. Tal vez nunca es demasiado tarde para aprender a amar correctamente.